Hola, soy Leonora Salazar y estás en tu programa Germicer, Germinando mi Ser, porque la meta es nunca dejar de crecer. Este programa va a estar dedicado a abordar la temática sobre los componentes de la planificación como parte de un contenido base de la asignatura del taller 2 titulado Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque por competencias, como parte de la especialidad en informática con orientación a la enseñanza de la Universidad Abierta para Adultos. Y a continuación tendremos a las chicas innovadoras para tratar cada uno de los puntos importantes de esta temática como parte de un video expositivo para la facilitadora de este programa, cuyo nombre es Isabel García Carpio. Así que escuchémoslas. Buenas tardes. Gracias, Leonora, por invitarme una vez más a compartir sobre los temas del currículum. Mi nombre es Damaris Pérez, soy estudiante de la Universidad UAPA y estamos cursando la materia de planificación. Dentro de esa materia vamos a tratar el tema de los elementos del currículum. A continuación, voy a presentar detalladamente cuáles son estos elementos. Le dije que le iba a detallar los elementos de la planificación de una manera gráfica para que así podamos entenderlo mejor. Dentro de los elementos de la planificación tenemos el lugar, que es el dónde, tenemos los objetivos, que es el qué, las actividades, que es el cómo, los recursos, que son el con qué, o sea, con qué recursos vamos a planificar, los ejecutores, que son quienes vamos a ejecutar esa planificación, y la cronología. Hasta aquí mi participación. Le dejo con mi compañera Areli. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Damaris. Soy Arelis Lluveres, integrante del grupo Las Chicas Innovadoras. En esta tarde te vengo a hablar de dos componentes que tienen la planificación. Esos componentes son las competencias específicas y las competencias generales. Cuando hablamos de competencias, lo podemos definir como la combinación destreza de conocimiento y actitudes que se aplican para adaptarse en diferentes contextos sociales. Vemos que estamos trabajando en un aprendizaje basado en competencias. Cuando hablamos de las competencias generales, la podemos definir como un conjunto de conocimientos, actitudes y valores que están habilitadas y relacionadas todas entre sí. Cuando hablamos de competencias específicas, estamos hablando de la transmisión, la asimilación por parte de unas series de relacionadas de temas según el área. O sea, cuando un maestro va a una aula de clase y va a impartir un tema, tiene que llevar una planificación. Dentro de su planificación, ese componente, como la competencia específica, debe estar planteada, ya que allí se van a dar una serie de pasos relacionadas con las áreas básicas que se va a implementar. Ahí se van a visualizar algunos conceptos donde están en la parte del saber humano, los conceptos, las teorías, el conocimiento, las habilidades, el descubrimiento. Todo se va a poder reflejar en medio de esa competencia específicas. Es todo por el momento. Vamos a darle paso a mi amiga Nicolasa Ramírez, que va a estar hablando de otras competencias. Gracias. Querida Arelis, muy buenos días. Mi nombre es Nicolasa Ramírez Jiménez y hoy le estaré hablando sobre las competencias laborales y las competencias profesionales. Las laborales se definen como un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que debe poseer una persona para desempeñar un trabajo o labor en específica. Las laborales de una persona les permite realizar su tarea a un nivel de desempeño superior, puesto a que les resulta más fácil
alcanzar los objetivos establecidos por la empresa o institución a la que labora o pertenece. Estas se clasifican en dos, las laborales generales y las laborales específicas. Las generales no son más que un conjunto de conocimientos, valores y actitudes que deben desarrollar los jóvenes para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar la tarea o el grado de responsabilidad requerido. Y en cuanto a las laborales específicas, estas están orientadas a habilidades de las personas para desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o funciones común a un conjunto de ocupaciones. En cuanto a las competencias profesionales, no son más que aquellas capacidades que poseen los trabajadores o profesionales para poner en práctica sus conocimientos y habilidades en el sector laboral. En función de dicha competencia, las organizaciones deben ubicar a cada trabajador en una plaza con una función o responsabilidad directamente de su área. Muchas gracias, la dejo con mi compañera Leonora Salazar. Gracias, Nicolás Ramírez, por introducirme. A continuación abordaré el tema respecto a los contenidos. Dentro del nuevo marco pedagógico, los contenidos hacen referencia a un conjunto, a una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que el estudiantado debe adquirir y que por extensión los docentes tienen que esforzarse a través de las actividades y estrategias que propongan, procurar que el alumnado pueda incorporar ese nuevo contenido a su esquema o estructura cognitiva. Entonces, los contenidos, es importante resaltar, se dividen en tres tipos: los de tipo conceptual, los de tipo procedimental y los de tipo actitudinal. Ahora veremos cómo estos tipos de contenidos ya mencionados se relacionan con las competencias. Los contenidos conceptuales se caracterizan por ofrecer hechos, datos e informaciones, desarrollando la competencia del saber saber. Por tanto, los contenidos conceptuales fortalecen el conocimiento teórico. Los contenidos procedimentales se refieren a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades y métodos, por lo que no es de tipo teórico, sino práctico, ya que está basado en la realización de acciones y operaciones, favoreciendo la competencia del saber hacer. Los contenidos actitudinales resaltan los valores, las normas, la ciudadanía y las relaciones interpersonales, robusteciendo de esta forma dos competencias imprescindibles, la del saber ser y la del saber convivir. A continuación, daré paso a mi compañera Yajaira Figueroa. Buenos días, gracias Leonora por pasarme a este reportaje. Le habla su amiga Yajaira Figueroa, reportando desde nuestro hogar. En esta ocasión le vamos a hablar de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y sus diferentes tipos. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se definen como el conjunto de procedimientos y recursos que utilizan los docentes para lograr aprendizaje significativo en los alumnos. También puede ser una secuencia, un proceso de secuencia didáctica. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son muchas, pero ellas las podemos dividir en tres grandes grupos. Dentro de estos grupos vamos a encontrar las preinstruccionales, que son las que establecen al estudiante la secuencia que va a seguir en el aprendizaje que va a iniciar, el aprendizaje que va a adquirir. O sea, es lo que precede antes de iniciar el aprendizaje. Y dentro de ellas encontramos algunos ejemplos como son recuperación de saberes previos, discusión guiada, debates, entre otros. Existen muchas otras dentro de las preinstruccionales porque son las que van a guiar el proceso en el inicio. También encontramos un segundo grupo de estrategias y estas son las coinstruccionales. Las coinstruccionales son el núcleo del aprendizaje, son esas estrategias que ya están dentro del desarrollo del proceso.
Y dentro de ella encontramos ejemplos como expositivas o de conocimientos elaborados, descubrimiento e indagación, inserción en el entorno de los maestros y los estudiantes. Es donde ya los estudiantes pueden introducirse directamente a un aprendizaje que van a desarrollar. El último grupo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que encontramos son las postinstruccionales. En las postinstruccionales son donde ya se define el conocimiento o se resume lo que el estudiante ha adquirido. Es como donde él mismo evalúa su aprendizaje. Y dentro de ella encontramos algunos ejemplos como son resúmenes, mapas conceptuales, análisis finales de un tema, entre otros. Estas estrategias permiten que el proceso de aprendizaje sea más factible. En nuestro currículum dominicano encontramos alguna guía que se sugieren de estrategias que se pueden establecer al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje en aula. Estas estrategias también son consideradas como técnicas y dentro de ellas encontramos el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y los estudios de caso. Hay muchas otras como debates y discusiones guiadas, pero todas estas se aplican de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que el maestro en el momento de desarrollarla entienda que es pertinente. Damos las gracias y ahora pasamos con nuestra compañera Mercedes. Bye bye. Buenos días, Yajaira. Excelente tu reportaje. Buenos días para todos. Mi nombre es Mercedes Betances y estoy reportando desde mi hogar. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas. El primero es el manejo de estrategias en el aula. El segundo, la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Entonces, cuando hablamos de manejo de estrategias en el aula, nos estamos refiriendo a cada una de las actividades y técnicas que utilizamos para tener un buen manejo en nuestra aula. Entonces, para lograr ese buen manejo, debemos de diseñar previamente estrategias y actividades a realizar mediante la planificación de nuestra asignatura. Entonces, dichas clases que vamos a planificar deben de ser clases motivadoras y dinámicas. Que las actividades que vamos a diseñar sean didácticas, que las técnicas a utilizar sean creativas, que estas técnicas a utilizar deben propiciar el conocimiento permanente a través del aprendizaje por descubrimiento, la solución de problemas y la aplicación de este en su área del saber. Debe fomentar valores y el respeto a la diversidad, entre otras. Entonces también tenemos que tener en cuenta que la disciplina forma una parte fundamental de lo que es un aprendizaje significativo. Entonces, para mantener nuestra disciplina o para mantener la disciplina en nuestra aula, debemos de tener políticas claras de qué aceptamos y qué no aceptamos. Debemos de diseñar clases dinámicas mediante estrategias de compensación, motivación y de superación. Debemos evitar la repetición de una misma técnica. Debemos incentivar la participación de todos los estudiantes. Debemos comprender la diversidad de aprendizaje, tomándolo en cuenta al diseñar las técnicas o actividades. Entonces, para que nosotros como docentes podamos tener un buen manejo de nuestra aula y un uso adecuado de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, debemos de tener un buen manejo de comunicación oral y gestual. Tenemos que tener dinamismo y flexibilidad. Tenemos que ser entes motivadores. Debemos de ser respetuosos y darnos a respetar. Tenemos que ser investigadores junto con nuestros estudiantes. Establecer criterios claros de la evaluación que vamos a utilizar, etcétera. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Esta es una estrategia muy eficaz para el aprendizaje
significativo. Tienen como punto de partida lo que es una situación adecuada y problemática diseñada por el docente o tomada de la realidad. Su solución requiere que el estudiante formule preguntas, genere hipótesis, recopile información, la analice y llegue a conclusiones que ofrezcan respuestas al problema. Debemos de tener en claro y tener pendiente que esas estrategias aumentan la motivación y el compromiso de nuestros estudiantes, ya que se puede tener bien claro lo que es una conexión entre los contenidos curriculares con sus intereses y con las situaciones que se pueden presentar en la vida real. Bien, esta estrategia facilita también lo que es el trabajo colaborativo para la construcción de sus conocimientos y que puedan desarrollar habilidades y destrezas para aprender a investigar. Entonces vamos a mencionar algunos pasos para llevar a cabo esta técnica de aprendizaje basado en problemas. Primero es la identificación y comprensión del problema a solucionar. También está la definición del problema y de sus elementos. Está lo que es la exposición de ideas. También podemos hablar de la esquematización de las ideas y establecimiento de los propósitos del grupo con relación al problema. Se puede hablar también de lo que es el planteamiento de la investigación. También está discusión y planteamiento de posibles soluciones. También está lo que es la comunicación de los resultados o soluciones construidas o encontradas. Entonces, esos son los pasos para tener en claro cuando vayamos a diseñar esa estrategia de aprendizaje basado en problemas. Bien, muchas gracias por su atención. Pasen feliz el resto del día. Hasta aquí nuestra participación sobre los componentes de la planificación. ¿Qué te pareció?